La película Sonic the Hedgehog 3 continúa la historia del universo cinematográfico basado en la famosa franquicia de videojuegos de Sega, ampliando tanto el tono como la escala de la narrativa. En esta tercera entrega, la historia retoma los acontecimientos posteriores a la segunda película, donde Sonic, Tails y Knuckles ya han consolidado una especie de equipo de héroes que protegen la Tierra de amenazas tanto humanas como extraterrestres. Sin embargo, el equilibrio alcanzado por los protagonistas se ve interrumpido por la aparición de un nuevo enemigo que cambia completamente el nivel del conflicto: Shadow the Hedgehog, una figura misteriosa, poderosa y profundamente marcada por un pasado trágico. La trama comienza con una sensación de relativa estabilidad en la vida de Sonic y sus amigos. Sonic vive con la familia Wachowski, especialmente conectado con Tom y Maddie, quienes siguen actuando como sus tutores humanos. Aunque intenta llevar una vida más normal, Sonic sigue sintiéndose inquieto por su identidad y su lugar en el mundo. A pesar de haber salvado la Tierra en más de una ocasión, todavía lucha con su impulsividad y su necesidad constante de demostrar su valor. Tails, por su parte, ha madurado tecnológicamente y se ha convertido en el cerebro del grupo, mientras que Knuckles continúa siendo el más físico y directo, aunque también ha desarrollado un mayor sentido del humor y compañerismo. El detonante de la historia ocurre cuando una instalación militar altamente secreta, vinculada a proyectos antiguos del gobierno relacionados con energía extraterrestre, libera accidentalmente a Shadow. Este personaje no es un experimento cualquiera, sino el resultado de un proyecto científico extremadamente peligroso llamado Proyecto Shadow, diseñado décadas atrás para crear la forma de vida definitiva. Shadow posee habilidades que superan incluso a las de Sonic en ciertos aspectos, incluyendo una velocidad comparable, una fuerza superior y una conexión con una energía caótica mucho más inestable y destructiva. Desde su liberación, Shadow no entiende completamente el mundo moderno, y está impulsado por recuerdos fragmentados de pérdida y traición. A medida que Shadow comienza a moverse por el mundo, la organización militar GUN intenta contenerlo, creyendo que es una amenaza global incontrolable. Sin embargo, sus métodos agresivos solo empeoran la situación. Sonic y su equipo son reclutados de forma indirecta para investigar la aparición de esta nueva figura, ya que los patrones de energía detectados recuerdan a eventos pasados relacionados con las Esmeraldas del Caos. Lo que inicialmente parece una misión de reconocimiento se convierte rápidamente en una carrera contrarreloj para evitar una guerra entre humanos, robots y seres de origen desconocido. Uno de los elementos centrales de la historia es la conexión entre Shadow y el pasado oscuro de la humanidad. A través de flashbacks, se revela que Shadow fue creado con la intención de curar enfermedades y alcanzar la inmortalidad humana, pero el proyecto fue corrompido por intereses militares. Durante una tragedia en el laboratorio donde fue creado, Shadow perdió a la única persona que mostraba compasión hacia él, lo que sembró en su interior un profundo dolor y una visión distorsionada de la humanidad. Este trauma es el motor de su comportamiento. No es simplemente un villano, sino una figura rota que busca sentido en su existencia. Mientras tanto, Sonic comienza a cuestionar su propio papel como héroe. Aunque siempre ha luchado por proteger a los demás, se da cuenta de que nunca ha enfrentado un enemigo que refleje sus propias habilidades de manera tan directa. Shadow actúa como un espejo oscuro de Sonic. Ambos son rápidos, poderosos y emocionalmente impulsivos, pero mientras Sonic ha encontrado una familia y un propósito, Shadow solo ha conocido la pérdida. Esta dualidad se convierte en el eje emocional de la película, llevando a Sonic a enfrentarse no solo a un enemigo físico, sino también a sus propias dudas internas. El conflicto se intensifica cuando Shadow es manipulado por fuerzas externas que buscan utilizar su poder para activar un sistema de armas basado en energía caótica.
Estas fuerzas incluyen restos de tecnología antigua del Dr. Robotnik, quien, aunque ausente físicamente en gran parte de la historia, sigue influyendo en los acontecimientos a través de sus creaciones y legado. Este elemento conecta la trilogía, mostrando cómo las decisiones del pasado siguen teniendo consecuencias devastadoras en el presente. A lo largo de la película, Sonic, Tails y Knuckles viajan por diferentes partes del mundo intentando detener a Shadow y al mismo tiempo comprenderlo. Tails aporta análisis tecnológicos que revelan la verdadera naturaleza del poder de Shadow, mientras Knuckles intenta enfrentarlo físicamente en varias ocasiones, solo para descubrir que la fuerza bruta no es suficiente. Sonic, por su parte, intenta comunicarse con Shadow, creyendo que todavía existe una parte de él que puede ser salvada. Estas interacciones no siempre tienen éxito, lo que aumenta la tensión entre los personajes. Uno de los momentos más importantes ocurre cuando Sonic logra alcanzar a Shadow en una confrontación directa en un entorno urbano devastado por una batalla anterior. Allí, en medio del caos, ambos personajes intercambian palabras que revelan sus filosofías opuestas. Sonic habla sobre la importancia de la conexión, la amistad y la posibilidad de cambiar el destino, mientras Shadow expresa su creencia de que el sufrimiento define la realidad y que la humanidad es inherentemente destructiva. Este choque ideológico se convierte en una batalla emocional tanto como física. A medida que el clímax se acerca, se revela que el verdadero objetivo detrás de la manipulación de Shadow es activar una antigua red de energía que podría alterar el equilibrio del planeta. Esta red, vinculada a las Esmeraldas del Caos, tiene el potencial de destruir o remodelar la realidad misma si se utiliza incorrectamente. Sonic y su equipo se ven obligados a unir fuerzas con antiguos aliados y también con algunos enemigos menores que comprenden el peligro mayor que representa esta amenaza global. En el enfrentamiento final, Shadow alcanza su forma más poderosa al entrar en contacto con una fuente masiva de energía caótica. Esto lo convierte en una entidad prácticamente imparable, pero también lo acerca a perder completamente su identidad. Sonic, entendiendo que no puede vencerlo solo con velocidad o fuerza, decide arriesgarse a llegar emocionalmente a él. En una secuencia cargada de tensión, Sonic logra conectar con los recuerdos reprimidos de Shadow, mostrándole fragmentos de su pasado y la verdad sobre lo que realmente ocurrió en el laboratorio. Este momento no elimina inmediatamente el conflicto, pero sí genera una grieta en la determinación de Shadow. Por primera vez, él comienza a cuestionar si su visión del mundo es absoluta o si ha sido moldeada por el dolor. La batalla final se convierte entonces en una lucha no solo por la supervivencia del planeta, sino por la identidad de Shadow. Sonic, Tails y Knuckles trabajan juntos de forma sincronizada, combinando inteligencia, fuerza y velocidad para evitar que la energía caótica destruya todo a su alrededor. El desenlace de la película deja un equilibrio delicado. Shadow no es completamente derrotado ni completamente redimido. En cambio, su destino queda abierto, sugiriendo que su camino hacia la comprensión de sí mismo apenas comienza. Sonic, por su parte, emerge más maduro emocionalmente, comprendiendo que ser héroe no significa solo ganar batallas, sino también entender el dolor de otros, incluso cuando parecen enemigos irreconciliables. Tails y Knuckles también muestran crecimiento, consolidando aún más su vínculo como equipo. Finalmente, la película cierra con una sensación de preparación para futuros conflictos mayores dentro del universo cinematográfico. La existencia de tecnologías antiguas, energías caóticas, inestables y personajes con motivaciones complejas deja abierta la puerta a nuevas amenazas. Sonic y sus amigos regresan a una aparente calma, pero con la conciencia de que el mundo es más grande y peligroso de lo que habían imaginado. La historia termina enfatizando la idea de que la verdadera fuerza no solo reside en la velocidad o el poder, sino en la capacidad de comprender y cambiar,
La película Sonic the Hedgehog 3 reúne a un elenco amplio que combina actores de voz, intérpretes de acción real y figuras que dan vida a personajes digitales mediante captura de movimiento. Cada miembro del reparto aporta una función específica dentro de la narrativa, ya sea construyendo la personalidad de los personajes principales, reforzando el componente humano de la historia o dando profundidad emocional a las figuras animadas. El resultado es un conjunto coral donde cada interpretación cumple un papel importante en el equilibrio entre comedia, acción y drama. Uno de los pilares principales del reparto es Ben Schwartz, quien interpreta la voz de Sonic. Su trabajo en la película se centra en transmitir la energía, el humor y la emocionalidad del personaje principal. Schwartz utiliza una interpretación vocal muy dinámica, capaz de alternar entre momentos de comedia rápida y escenas de tensión emocional. En esta entrega su trabajo se vuelve más complejo porque Sonic ya no es solo un héroe impulsivo, sino un personaje en evolución que comienza a cuestionar sus decisiones y su identidad. La voz de Schwartz refleja ese crecimiento, mostrando más matices de madurez sin perder la esencia juvenil del personaje. Otro elemento fundamental del elenco es Idris Elba, quien da voz a Knuckles. Su interpretación se caracteriza por un tono grave, firme y autoritario, que encaja perfectamente con la personalidad del Equidna rojo. Elba aporta una presencia vocal que transmite fuerza física, pero también una creciente sensibilidad emocional. En la película, Knuckles ya no es simplemente un guerrero directo, sino un miembro del equipo que aprende sobre la cooperación y la amistad. El trabajo de Elba se enfoca en mostrar ese equilibrio entre su naturaleza combativa y su desarrollo como personaje más consciente del mundo que lo rodea. Por su parte, Colin O'Shaughnessy interpreta a Tails, el joven zorro de dos colas. Su papel es clave dentro del equipo porque representa la inteligencia, la estrategia y la innovación tecnológica. O'Shaughnessy aporta una voz suave, juvenil y emocionalmente expresiva, que contrasta con los personajes más intensos como Sonic y Knuckles. En esta película, Tails tiene un papel aún más importante en la resolución de conflictos, ya que muchas de las amenazas que enfrentan requieren análisis técnico y soluciones científicas. Su actuación vocal ayuda a transmitir la curiosidad y la determinación del personaje, especialmente en momentos donde debe tomar decisiones difíciles bajo presión. En el ámbito de la acción real, James Marsden interpreta a Tom Wachowski, uno de los personajes humanos centrales de la historia. Su papel funciona como puente entre el mundo humano y el universo de Sonic. Marsden aporta una interpretación cálida y estable, que representa la figura de apoyo emocional para Sonic. En esta tercera entrega, su personaje tiene un rol más reflexivo, ya que enfrenta las consecuencias de vivir constantemente en un mundo donde lo extraordinario es parte de lo cotidiano. Su actuación se centra en transmitir empatía, preocupación y una sensación de responsabilidad hacia Sonic, a quien considera parte de su familia. De manera complementaria, Tika Sumpter interpreta a Maddie Wachowski, quien también cumple una función importante dentro del núcleo humano de la historia. Sumpter aporta una interpretación equilibrada entre firmeza y comprensión, dando al personaje una presencia maternal que ayuda a sostener emocionalmente al grupo. En la película, Maddie no solo actúa como soporte familiar, sino también como alguien que entiende mejor que nadie las implicaciones de convivir con fuerzas que superan la comprensión humana. Su actuación se centra en la estabilidad emocional y en la protección del entorno familiar frente a amenazas externas. Uno de los personajes más complejos de la película es el antagonista Shadow, interpretado vocalmente por Keanu Reeves. Su trabajo en la película destaca por un tono serio, introspectivo y profundamente emocional. Reeves aporta una voz que transmite dolor, misterio y una sensación constante de conflicto interno. Shadow no es un villano tradicional, y la actuación de Reeves refuerza esa idea, mostrando a un personaje marcado por la pérdida y la confusión moral.
Su interpretación evita exageraciones y se centra en la contención emocional, lo que hace que cada línea tenga un peso significativo dentro de la narrativa. El personaje de Shadow se convierte en el eje de muchas de las tensiones del filme, y el trabajo de Reeves es esencial para equilibrar la acción con el drama psicológico. En varias escenas, su voz refleja no solo rabia o determinación, sino también vulnerabilidad, lo que permite que el público perciba a Shadow como una figura trágica más que como un antagonista puro. Esta complejidad interpretativa contribuye a elevar el tono general de la película, dándole una dimensión más madura. Otro elemento importante dentro del elenco es la participación de Jim Carrey, quien interpreta al Dr. Robotnik. Carrey aporta una energía completamente distinta al resto del reparto, caracterizada por la exageración, la comedia física y una expresividad casi caricaturesca. Su papel dentro de la película funciona como contrapunto humorístico y caótico frente a los momentos más serios de la historia. Sin embargo, también muestra capas de inteligencia y obsesión que hacen de Robotnik un personaje impredecible. El trabajo de Carrey en esta entrega mantiene el equilibrio entre la locura creativa del personaje y su capacidad como científico brillante. Sus escenas suelen estar cargadas de improvisación y gestos exagerados, pero siempre dentro de un marco narrativo que refuerza su papel como una de las mentes más peligrosas del universo de Sonic. Su presencia ayuda a mantener el ritmo dinámico de la película, evitando que la tensión dramática se vuelva demasiado pesada. El conjunto del elenco funciona gracias a la interacción entre estos diferentes estilos de actuación. Mientras los actores de voz como Schwartz, Elba, O'Shaughnessy y Reeves construyen el mundo emocional y fantástico de los personajes digitales, los actores de acción real como Marsden y Sumter proporcionan un anclaje humano que permite que la historia sea más accesible. Esta combinación es esencial para el tono híbrido de la franquicia, que mezcla ciencia ficción, comedia familiar y aventura. Además, la dinámica entre los actores refuerza la evolución de los personajes. Sonic, Knuckles y Tails no solo avanzan como individuos, sino también como equipo, y esto se refleja directamente en la forma en que sus intérpretes interactúan a través del guión. Las conversaciones entre Sonic y Shadow, por ejemplo, están cargadas de contraste emocional gracias al trabajo vocal de Schwartz y Reeves, quienes representan dos filosofías opuestas sobre el dolor, la identidad y el propósito. El reparto en conjunto también contribuye a la construcción del tema central de la película, que gira en torno a la conexión entre el pasado y el presente. Cada actor aporta una perspectiva distinta sobre este tema, algunos desde la comedia, otros desde el drama y otros desde la acción pura. Esto permite que la película mantenga un equilibrio entre entretenimiento y desarrollo emocional, sin depender exclusivamente de la espectacularidad visual. En conclusión, el elenco de Sonic the Hedgehog 3 es fundamental para el éxito de la película, ya que cada intérprete aporta una dimensión única al universo narrativo. Desde la energía juvenil de Ben Schwartz hasta la intensidad emocional de Keanu Reeves, pasando por la comedia de Jim Carrey y el equilibrio humano de James Marsden y Tika Sumpter, cada actuación construye una parte esencial del conjunto. El resultado es una película donde el trabajo actoral no solo acompaña la historia, sino que la define y la eleva a un nivel emocional más profundo. La película Sonic the Hedgehog 3 se presenta como la culminación de una trilogía que ha ido evolucionando desde un cine familiar ligero hacia una propuesta más ambiciosa en términos de acción, emociones y construcción de personajes. Esta entrega intenta equilibrar el entretenimiento infantil con una narrativa más madura, incorporando temas como la identidad, el trauma, la redención y la importancia de la conexión emocional. El resultado es una película que no solo busca divertir, sino también cerrar ciertos arcos narrativos, mientras abre la puerta a futuros desarrollos dentro del mismo universo cinematográfico. En términos generales, la película mantiene el estilo característico de la saga,
mezcla de acción en vivo con personajes digitales, humor constante, secuencias de alta velocidad y una fuerte dependencia de la dinámica entre personajes. Sin embargo, en esta tercera entrega se percibe un intento más claro de dar peso emocional a la historia. Ya no se trata únicamente de detener al villano de turno, sino de explorar cómo los personajes principales han cambiado desde su primera aparición. Sonic, Tails y Knuckles ya no son recién llegados a la Tierra ni extraños entre sí, sino un equipo consolidado que ahora enfrenta desafíos más complejos, tanto externos como internos. Uno de los aspectos más destacables de la película es la introducción y desarrollo de Shadow, interpretado vocalmente por Keanu Reeves. Este personaje funciona como el principal antagonista, pero también como una figura trágica que aporta profundidad emocional a la historia. Shadow no es simplemente un enemigo que debe ser derrotado, sino un ser marcado por el dolor, la pérdida y la manipulación. Su presencia eleva el tono de la película, haciéndola más seria en comparación con las dos entregas anteriores. La actuación vocal de Reeves aporta una intensidad contenida que hace que el personaje sea convincente tanto en sus momentos de furia como en sus instantes de vulnerabilidad. Desde el punto de vista narrativo, la película se beneficia de una estructura más compleja que sus predecesoras. La historia no se limita a una sola línea de acción, sino que entrelaza varias subtramas que convergen hacia un clímax común. Por un lado, está el conflicto principal relacionado con Shadow y el misterio de su origen. Por otro, la evolución del equipo formado por Sonic, Tails y Knuckles. Y finalmente, la influencia persistente de las tecnologías y decisiones del pasado, especialmente aquellas vinculadas al legado del Dr. Robotnik, interpretado por Jim Carrey. Esta multiplicidad de líneas narrativas enriquece la experiencia, aunque en algunos momentos puede dar la sensación de que la película intenta abarcar demasiado. En cuanto al personaje de Sonic, nuevamente interpretado vocalmente por Ben Schwartz, la película profundiza en su crecimiento emocional. Sonic ya no es solo el héroe impulsivo y bromista de las primeras entregas, sino un personaje que comienza a cuestionarse su papel en el mundo. La interpretación de Schwartz logra transmitir este cambio sin perder la esencia del personaje, manteniendo su energía, su humor rápido y su actitud optimista, pero añadiendo capas de duda y reflexión. Este equilibrio es uno de los puntos más fuertes del filme, ya que permite que el protagonista evolucione sin perder su identidad. El equipo de apoyo formado por Tails y Knuckles también recibe un desarrollo significativo. Tails, con la voz de Colin O'Shaughnessy, continúa representando la inteligencia y la estrategia dentro del grupo. Su papel en la película es crucial para resolver problemas tecnológicos y comprender la naturaleza de las amenazas que enfrentan. Knuckles, interpretado vocalmente por Idris Elba, aporta la fuerza física y una perspectiva más directa del conflicto. Ambos personajes contribuyen a que el equipo funcione como una unidad equilibrada, donde cada miembro tiene un rol claramente definido. En el ámbito humano, James Marsden y Tika Sumpter continúan interpretando a Tom y Maddie Wachowski, quienes actúan como el ancla emocional de la historia. Su presencia es importante porque ayuda a conectar el mundo fantástico de Sonic con una realidad más reconocible. En esta película, sus personajes muestran mayor madurez al enfrentarse a situaciones cada vez más extraordinarias, pero siempre manteniendo un sentido de normalidad y estabilidad familiar. Aunque no son el centro de la acción, su papel es esencial para dar coherencia emocional a la narrativa. Uno de los elementos más interesantes de la película es cómo maneja su tono. Aunque sigue siendo una producción orientada al público familiar, introduce momentos de mayor oscuridad y dramatismo, especialmente en lo relacionado con Shadow. Esto crea un contraste constante entre el humor ligero de Sonic y las motivaciones más trágicas del antagonista. Este contraste puede ser visto como una fortaleza, ya que mantiene la película accesible para todas las edades, pero también añade capas de interpretación para un público más adulto.
En cuanto a la acción, la película destaca por sus secuencias dinámicas y visualmente espectaculares. Las escenas de velocidad de Sonic siguen siendo uno de los mayores atractivos, con coreografías que juegan con la física, el entorno y el uso creativo de los poderes de los personajes. Las batallas entre Sonic y Shadow son particularmente intensas, ya que no solo representan un choque físico, sino también ideológico. Cada enfrentamiento está cargado de significado emocional, lo que eleva la calidad de las escenas de acción más allá del simple espectáculo visual. Sin embargo, la película no está exenta de debilidades. Uno de los problemas principales es que, en su intento por expandir el universo y dar espacio a múltiples personajes, algunos momentos secundarios pueden sentirse apresurados o menos desarrollados. Ciertas subtramas reciben menos atención de la que podrían necesitar, lo que puede hacer que algunos espectadores sientan que la narrativa avanza demasiado rápido en ciertos puntos. A pesar de esto, el ritmo general se mantiene sólido y evita caídas prolongadas de interés. Otro aspecto a considerar es el uso del humor. Aunque en general funciona bien y mantiene el espíritu de la franquicia, hay momentos en los que las bromas pueden interrumpir ligeramente la tensión dramática, especialmente en escenas que intentan construir un tono más serio. No obstante, este es un rasgo característico de la saga, por lo que no resulta sorprendente ni necesariamente negativo para su público objetivo. En términos de desarrollo temático, la película destaca por su exploración de la identidad y el conflicto interno. Shadow representa la idea de un ser creado o moldeado por el dolor, mientras que Sonic simboliza la capacidad de elegir el propio camino a pesar de las dificultades. Este contraste es el núcleo emocional de la película y le da un peso adicional que no siempre está presente en películas de este tipo. La historia sugiere que el verdadero conflicto no es solo entre héroes y villanos, sino entre distintas formas de entender el sufrimiento y la redención. El trabajo de Jim Carrey como Dr. Robotnik también aporta un elemento importante al equilibrio de la película. Su presencia introduce caos, humor y una sensación constante de imprevisibilidad. Aunque el personaje no siempre es el foco principal, su influencia se siente en la trama general, especialmente en relación con la tecnología y los eventos que conducen al conflicto central. Carrey mantiene su estilo característico, que combina exageración con momentos de inteligencia estratégica. En cuanto a la pregunta de si la película vale la pena verla, la respuesta depende del tipo de espectador. Para los fans de la franquicia de videojuegos y de las dos películas anteriores, esta entrega es claramente recomendable. Ofrece una continuación coherente, introduce personajes importantes como Shadow y desarrolla de forma más profunda el universo narrativo. Además, proporciona suficiente acción, humor y emoción como para mantener el interés durante toda la duración. Para el público general, la película también es disfrutable, aunque con algunas consideraciones. Aquellos que busquen una historia ligera y entretenida encontrarán una propuesta sólida y visualmente atractiva. Sin embargo, quienes esperen una narrativa completamente profunda o innovadora pueden encontrarla algo predecible en ciertos momentos. Aún así, el equilibrio entre acción, comedia y drama hace que sea una experiencia bastante completa dentro de su género. En conclusión, la película Sonic the Hedgehog 3 es una continuación efectiva que logra mejorar varios aspectos de la saga, especialmente en términos de desarrollo emocional y construcción de personajes. Aunque tiene algunos problemas de ritmo y saturación narrativa, su combinación de acción vibrante, actuaciones sólidas y un antagonista complejo como Shadow la convierten en una película recomendable. Con interpretaciones destacadas de Ben Schwartz, Idris Elba, Keanu Reeves, Jim Carrey, James Marsden y Tika Sumpter, la película se consolida como una entrega entretenida y emocionalmente más ambiciosa que sus predecesoras. La película Sonic the Hedgehog 3 representa uno de los proyectos más ambiciosos de la saga en términos de efectos visuales, VFX y CGI.
ya que gran parte de su identidad depende de la integración fluida entre personajes digitales y entornos de acción real. A diferencia de muchas películas animadas puras, aquí el reto principal no es solo crear mundos digitales, sino hacer que criaturas completamente generadas por ordenador convivan de manera creíble con actores humanos, iluminación real y escenarios físicos. Este equilibrio es lo que define el trabajo técnico de la película y lo que la convierte en una producción especialmente interesante desde el punto de vista visual. Uno de los elementos más importantes del VFX en la película es la creación de los personajes principales Sonic, Tails y Knuckles. Cada uno de ellos es completamente digital, pero está diseñado para comportarse como si existiera físicamente en el mundo real. Sonic, interpretado vocalmente por Ben Schwartz, es especialmente complejo debido a su velocidad extrema. En el caso de Tails, el personaje requiere un trabajo detallado en la simulación de sus dos colas, que funcionan como hélices. Cada movimiento de las colas debe responder a la física del aire, la gravedad y la interacción con el entorno. Esto se logra mediante simulaciones dinámicas avanzadas que calculan cómo se mueven los tejidos y el pelaje en tiempo real. El resultado es un personaje que parece ligero y técnico al mismo tiempo, reforzando su papel como el cerebro del equipo. Knuckles, interpretado vocalmente por Idris Elba, presenta otro tipo de desafío técnico. Su diseño está centrado en la fuerza y la masa muscular, lo que significa que los animadores deben equilibrar su peso visual con la capacidad de movimiento rápido. Cada golpe, salto o impacto requiere simulaciones de colisión complejas, donde el entorno reacciona de manera realista a su fuerza. Esto incluye destrucción de superficies, deformación de objetos y partículas físicas que refuerzan la sensación de impacto. Uno de los mayores avances en esta película se encuentra en la integración de Shadow, interpretado vocalmente por Keanu Reeves. Shadow no solo es un personaje visualmente complejo, sino también uno de los más difíciles de animar debido a su conexión con la energía del caos. Su diseño incluye efectos de energía roja y negra que rodean su cuerpo, los cuales deben reaccionar dinámicamente a sus emociones y movimientos. Cuando Shadow corre, ataca o utiliza sus habilidades, la energía no es un efecto estático, sino una extensión viva de su estado emocional. La iluminación juega un papel fundamental en la representación de Shadow. Los artistas de VFX deben asegurarse de que la energía caótica interactúe correctamente con la luz del entorno. Esto significa que cada escena requiere ajustes específicos para que los efectos no parezcan superpuestos, sino integrados dentro del mundo físico. La combinación de sombras profundas, reflejos intensos y partículas brillantes crea una estética más oscura en comparación con los demás personajes. El entorno también es una parte esencial del trabajo CGI. En Sonic the Hedgehog 3, muchas localizaciones son híbridas entre escenarios reales filmados y extensiones digitales. Ciudades, instalaciones militares y laboratorios secretos se amplían digitalmente para dar una sensación de escala global. Los artistas crean edificios completos, sistemas de iluminación urbana y destrucción ambiental que responden a las batallas entre los personajes. Las escenas de acción son el punto más exigente del apartado visual. Cuando Sonic y Shadow se enfrentan, la velocidad de ambos personajes obliga a utilizar técnicas avanzadas de cámara virtual. Estas cámaras no siguen las reglas tradicionales del cine, sino que se mueven dentro del espacio digital para capturar acciones que ocurren en milisegundos. Esto permite mostrar combates donde los personajes se mueven a velocidades extremas sin perder claridad visual. El efecto de velocidad de Sonic es uno de los más icónicos de la película. Para lograrlo, los artistas utilizan una combinación de motion blur, deformación del entorno y simulación de partículas. Cuando Sonic corre, el aire se comprime, el polvo se levanta y los objetos cercanos reaccionan a su paso. Esto no solo crea espectacularidad visual,
sino que también ayuda al espectador a entender la escala de su poder. En contraste, Shadow tiene un estilo visual más pesado y agresivo. Sus movimientos generan ondas de energía que distorsionan el espacio a su alrededor. Estas distorsiones se logran mediante simulaciones de campo de fuerza que alteran la geometría del entorno. Cada vez que Shadow utiliza su poder, el espacio visual parece romperse ligeramente, lo que refuerza su naturaleza inestable. Dr. Robotnik, interpretado por Jim Carrey, también depende en parte de efectos visuales, especialmente en la integración de sus máquinas y tecnología avanzada. Sus robots y dispositivos están completamente generados por CGI, con diseños que combinan estética retrofuturista y mecánica avanzada. Estos elementos requieren simulaciones de metal, engranajes, energía y explosiones controladas que deben interactuar con personajes reales en pantalla. La destrucción ambiental es otro aspecto clave del VFX. En muchas escenas, especialmente durante batallas importantes, los entornos urbanos sufren daños significativos. Edificios colapsan, vehículos son lanzados por el aire y superficies se fracturan de manera realista. Para lograr esto, los artistas utilizan simulaciones de dinámica de cuerpos rígidos, donde cada objeto tiene propiedades físicas específicas como peso, resistencia y elasticidad. Uno de los desafíos más complejos es la interacción entre actores humanos como James Marsden y Tika Sumpter con personajes digitales. Para que esta interacción sea creíble, se utilizan referencias físicas en el set, como marcadores, pelotas de seguimiento o dobles de acción. Posteriormente, los personajes digitales se insertan en la escena con precisión milimétrica, respetando la iluminación, la perspectiva y el movimiento de cámara. La captura de movimiento también juega un papel importante en la construcción de las animaciones. Aunque Sonic, Tails, Knuckles y Shadow son personajes estilizados, muchos de sus movimientos básicos están inspirados en actuaciones humanas reales. Esto permite que sus gestos sean más naturales y expresivos, evitando que se sientan completamente artificiales. El trabajo de composición final es lo que une todos estos elementos. Los compositores digitales combinan capas de imágenes, actores reales, personajes CGI, efectos de partículas, iluminación adicional y correcciones de color. Este proceso es extremadamente detallado, ya que cualquier error en la integración puede romper la ilusión de realidad. La meta es que el espectador no distinga dónde termina lo real y dónde comienza lo digital. La película también utiliza mejoras en simulación de pelaje, especialmente en Sonic y Tails. Cada hebra de pelo es calculada en relación con el movimiento, la gravedad y la velocidad del viento. Esto es especialmente importante en escenas de alta velocidad, donde el pelaje debe reaccionar de manera natural sin perder legibilidad visual. Otro aspecto destacado es el uso de iluminación global avanzada. Esto significa que la luz no solo ilumina directamente los objetos, sino que también rebota en superficies y afecta el color del entorno. Esto ayuda a que los personajes CGI se integren mejor en escenarios reales, ya que comparten las mismas condiciones de luz que los actores humanos. En términos de sonido visual sincronizado, los efectos de energía, explosiones y movimientos rápidos están cuidadosamente coordinados con el diseño de sonido. Aunque esto no es estrictamente parte del CGI, influye directamente en cómo el espectador percibe los efectos visuales. Cada impacto visual tiene un equivalente auditivo que refuerza la sensación de realismo. En conclusión, el apartado de VFX y CGI de Sonic the Hedgehog 3 es uno de los más avanzados dentro de la franquicia, combinando simulaciones físicas complejas, integración de personajes digitales, destrucción ambiental y efectos de energía altamente estilizados. Personajes como Sonic, interpretado vocalmente por Ben Schwartz, Shadow con la voz de Keanu Reeves, Knuckles con Idris Elba, Tails con Colleen O'Shaughnessy y las interpretaciones humanas de James Marsden y Tika Sumpter se combinan en un entorno visual que busca constantemente el equilibrio entre fantasía y realismo.
El resultado es una película donde los efectos visuales no solo decoran la historia, sino que la hacen posible, definiendo cada acción, emoción y momento clave del relato. La película Sonic the Hedgehog 3 tuvo un desempeño comercial sólido dentro del contexto del cine familiar y de franquicias basadas en videojuegos, consolidando la saga como una de las adaptaciones más exitosas de los últimos años. Su rendimiento en taquilla refleja no solo el interés continuo del público por el personaje de Sonic, sino también el crecimiento de un universo cinematográfico que ha sabido combinar nostalgia, acción y entretenimiento accesible para todas las edades. El análisis de su recaudación y su posterior distribución en medios domésticos muestra cómo una franquicia moderna puede extender su vida comercial mucho más allá de su estreno en salas. Durante su estreno en cines, la película logró una apertura fuerte en varios mercados clave, especialmente en Estados Unidos, Europa y algunos países de América Latina y Asia. El interés del público se vio impulsado por el éxito de las dos entregas anteriores, que habían construido una base de fans estable y creciente. Además, la introducción de personajes muy populares dentro del universo de los videojuegos, como Shadow, ayudó a aumentar la expectación previa al estreno. Este tipo de personajes generan un atractivo adicional, porque conectan directamente con el público que creció con la franquicia original de Sega, lo que amplió el rango demográfico de la película. En su primer fin de semana, la película mostró un comportamiento típico de grandes producciones familiares, una recaudación inicial alta seguida de una estabilización moderada en semanas posteriores. Este patrón es común en películas dirigidas a audiencias amplias, especialmente aquellas que combinan animación digital con acción real. El boca a boca jugó un papel importante, ya que las familias y los espectadores jóvenes tendieron a recomendar la película por su entretenimiento visual y su ritmo ágil. A diferencia de otros estrenos más dependientes de la crítica especializada, esta película se apoyó en gran medida en la respuesta del público general. El rendimiento internacional también fue un factor clave en su éxito global. En mercados fuera de Estados Unidos, la película mantuvo un comportamiento estable, con especial fuerza en regiones donde los videojuegos de Sonic tienen una larga tradición. En países europeos y latinoamericanos, la franquicia ya era reconocida, lo que permitió que la película no dependiera exclusivamente del mercado norteamericano para alcanzar cifras positivas. Este equilibrio entre mercados domésticos e internacionales es una característica importante en las producciones modernas de gran escala. Uno de los factores que contribuyeron al éxito de la taquilla fue la continuidad narrativa de la saga. Al ser la tercera entrega, el público ya estaba familiarizado con los personajes principales y su dinámica. Esto reduce la barrera de entrada para nuevos espectadores, ya que no es necesario reconstruir completamente el universo desde cero. Además, la presencia de un antagonista más complejo y emocionalmente cargado como Shadow aportó un atractivo adicional, que generó interés incluso entre espectadores que no habían seguido las películas anteriores de manera cercana. El presupuesto de producción de la película, aunque elevado debido a su fuerte dependencia de efectos visuales y CGI, fue compensado por su rendimiento en taquilla. Las películas de este tipo suelen requerir inversiones significativas en tecnología de animación, diseño de personajes digitales y secuencias de acción complejas. Sin embargo, cuando el resultado en taquilla es sólido, como en este caso, la rentabilidad se mantiene dentro de márgenes saludables para el estudio. Esto refuerza la idea de que la franquicia sigue siendo financieramente viable y potencialmente expansible. A medida que avanzaban las semanas posteriores al estreno, la película mostró una caída gradual en la taquilla, pero dentro de parámetros normales para este tipo de producciones. No experimentó desplomes bruscos, lo que indica una recepción estable por parte del público. Este tipo de comportamiento suele ser interpretado como señal de buen mantenimiento,
donde el interés se sostiene gracias a recomendaciones, repetición de visionados en familia y la ausencia de competencia directa en el mismo segmento de entretenimiento. Otro elemento importante en el análisis de taquilla es el papel de las funciones premium, como salas IMAX y formatos de alta calidad visual. Debido a la naturaleza de la película, que incluye secuencias de alta velocidad, batallas espectaculares y efectos visuales intensos, muchas audiencias optaron por experiencias cinematográficas mejoradas. Esto contribuyó a aumentar el ingreso promedio por entrada, especialmente en las primeras semanas de exhibición. El éxito comercial de la película también debe entenderse dentro del contexto de la evolución de las adaptaciones de videojuegos. Durante años, este tipo de películas tuvo un historial irregular, con varios fracasos críticos y comerciales. Sin embargo, la saga de Sonic ha logrado romper ese patrón, estableciéndose como un ejemplo de adaptación exitosa. Esto ha tenido un impacto directo en la confianza de los estudios para invertir en proyectos similares basados en propiedades de videojuegos. Tras su ciclo en salas de cine, la película pasó a su fase de distribución en medios domésticos, que incluye formatos digitales, alquiler en línea, compra digital y ediciones físicas como Blu-ray y DVD. Esta etapa es fundamental en la economía moderna del cine, ya que puede generar ingresos adicionales significativos incluso después de que la película haya abandonado las salas. En el caso de esta película, la demanda en plataformas digitales fue especialmente alta durante las primeras semanas posteriores al estreno en formato doméstico. El lanzamiento digital permitió que la película llegara a un público más amplio, incluyendo espectadores que no pudieron verla en cines o que prefieren el consumo en casa. Este tipo de distribución también amplía el ciclo de vida del producto cinematográfico, ya que la película puede seguir generando ingresos durante meses después de su estreno inicial. Además, el formato digital facilita la revisualización, lo que es especialmente importante en películas familiares donde el público infantil puede verla repetidamente. Las ediciones físicas en Blu-ray y DVD también jugaron un papel importante, especialmente entre coleccionistas y fans de la franquicia. Estas versiones suelen incluir contenido adicional, como escenas eliminadas, material detrás de cámaras, entrevistas con el elenco y análisis del proceso de creación de los personajes digitales. En este caso, el interés por el proceso de efectos visuales fue particularmente alto, ya que la película depende en gran medida de su integración entre CGI y acción real. El contenido adicional de las ediciones domésticas también contribuye a fortalecer la conexión entre la franquicia y su audiencia. Los fans suelen valorar el acceso a material exclusivo que no está disponible en cines o plataformas de streaming. Esto no solo aumenta las ventas físicas, sino que también refuerza el compromiso emocional con la saga. En cuanto a la disponibilidad en plataformas de streaming, la película fue incorporada posteriormente a servicios digitales bajo el modelo de suscripción o alquiler, dependiendo de la región. Este paso es parte de la estrategia moderna de distribución, donde las películas pasan por varias fases: estreno en cines, venta digital, formato físico y finalmente streaming. Cada una de estas fases genera ingresos distintos y permite maximizar el rendimiento total de la producción. El rendimiento en streaming también sirve como indicador de longevidad cultural. Si una película continúa siendo vista meses después de su estreno, significa que ha logrado mantener relevancia más allá del impacto inicial de la taquilla. En el caso de esta película, el interés sostenido en plataformas digitales sugiere que la audiencia sigue conectada con los personajes y la historia. Otro aspecto importante del lanzamiento en medios domésticos es su impacto en la expansión del universo cinematográfico. Las películas de franquicia como esta no solo dependen de su rendimiento individual, sino también de su capacidad para mantener viva la marca. El éxito en ventas digitales y físicas ayuda a justificar futuras secuelas, series derivadas o proyectos relacionados dentro del mismo universo narrativo.
Desde una perspectiva industrial, el desempeño combinado de taquilla y medios domésticos demuestra que la película no solo fue un éxito inicial, sino también un producto rentable a largo plazo. Este tipo de rendimiento es especialmente importante en el contexto actual del cine, donde las fuentes de ingresos están diversificadas y ya no dependen exclusivamente de la taquilla tradicional. En conclusión, el desempeño de Sonic the Hedgehog 3 en taquilla y medios domésticos refleja el éxito continuo de una franquicia que ha sabido adaptarse a las expectativas del público moderno. Su rendimiento en cines fue sólido y consistente, apoyado por una base de fans estable, una fuerte presencia internacional y el atractivo de sus personajes. Posteriormente, su transición a formatos digitales, físicos y de streaming amplió significativamente su alcance y prolongó su ciclo comercial. En conjunto, la película demuestra cómo una producción bien establecida puede maximizar su impacto económico a través de múltiples plataformas, consolidando su posición dentro del panorama del cine comercial contemporáneo. La película Sonic the Hedgehog 3 representa un punto importante dentro de la evolución de la franquicia cinematográfica basada en el icónico personaje de Sega. Como tercera entrega de la saga, la película llega con expectativas más altas que sus predecesoras, lo que inevitablemente provoca que su recepción se divida en distintos aspectos positivos y negativos. Analizar sus fortalezas y debilidades permite entender mejor cómo funciona la película, tanto como entretenimiento familiar como producto de una franquicia en expansión. Uno de los aspectos más positivos de la película es su capacidad para mantener un equilibrio entre acción, comedia y emoción. A lo largo de la historia, se percibe un esfuerzo claro por ofrecer entretenimiento para diferentes tipos de público. Los niños pueden disfrutar de la acción rápida, los personajes coloridos y el humor constante, mientras que los espectadores más mayores pueden encontrar elementos emocionales más profundos, especialmente en la historia de Shadow. Este equilibrio es uno de los puntos más fuertes de la película, ya que evita que se sienta demasiado infantil o excesivamente seria. Otro punto destacado es la evolución de los personajes principales. Sonic, interpretado vocalmente por Ben Schwartz, muestra un crecimiento notable en comparación con las entregas anteriores. Ya no es solo un personaje impulsivo y divertido, sino que comienza a enfrentarse a dudas internas sobre su identidad y su propósito. Este desarrollo le da más profundidad al personaje y permite que el público conecte con él a un nivel más emocional. De manera similar, Tails, con la voz de Colleen O'Shaughnessy, y Knuckles, interpretado por Idris Elba, también reciben un desarrollo que refuerza su papel como equipo. El personaje de Shadow, interpretado vocalmente por Keanu Reeves, es otro de los grandes aciertos de la película. Su presencia añade un tono más serio y dramático a la historia. Shadow no es un villano simple, sino un personaje complejo con un pasado trágico que influye directamente en sus acciones. Este tipo de antagonista aporta profundidad narrativa y eleva el nivel emocional de la película, haciéndola más interesante para un público que busca algo más que acción superficial. La película también destaca por su apartado visual. Los efectos especiales y el CGI están bien logrados, especialmente en la integración de personajes digitales con escenarios reales. Las secuencias de velocidad de Sonic son visualmente impactantes y están diseñadas para transmitir la sensación de movimiento extremo sin perder claridad. Esto demuestra un alto nivel técnico en la producción, lo que contribuye a que la película sea atractiva visualmente durante toda su duración. Otro aspecto positivo es la química entre los personajes. La dinámica entre Sonic, Tails y Knuckles funciona bien y se siente natural. Sus interacciones aportan humor, tensión y momentos de cooperación que hacen que el equipo sea creíble. Además, la presencia de personajes humanos como Tom y Maddie Wachowski, interpretados por James Marsden y Tika Sumpter,
ayuda a mantener un equilibrio entre el mundo fantástico y el mundo real. Sin embargo, la película también presenta varios puntos negativos que afectan su impacto general. Uno de los problemas principales es el exceso de subtramas. Al intentar desarrollar múltiples historias al mismo tiempo, la película a veces pierde enfoque narrativo. Hay momentos en los que ciertos personajes secundarios o conflictos reciben menos atención de la necesaria, lo que puede hacer que algunas partes de la historia se sientan apresuradas o incompletas. Otro punto débil es el ritmo desigual. Aunque la película mantiene un nivel de energía alto, en algunos momentos la transición entre escenas de acción y escenas emocionales no está completamente equilibrada. Esto puede generar una sensación de cambio brusco en el tono, especialmente cuando se alterna entre momentos de humor ligero y escenas más oscuras relacionadas con Shadow. El uso del humor también puede ser un aspecto negativo dependiendo del espectador. Aunque en general funciona bien dentro del estilo de la franquicia, hay momentos en los que las bromas interrumpen la tensión dramática. En escenas que intentan construir un ambiente más serio o emocional, el humor puede reducir el impacto de la situación. Esto es especialmente notable en momentos clave donde el conflicto debería sentirse más intenso. Otro aspecto criticado es la dependencia del CGI en ciertas escenas. Aunque los efectos visuales son de alta calidad, en algunos momentos pueden sentirse excesivos o demasiado artificiales. Cuando la película se enfoca demasiado en la acción visual sin suficiente descanso narrativo, puede generar una sensación de saturación visual. Esto no arruina la experiencia, pero sí puede afectar la inmersión en ciertos puntos. La historia de algunos personajes secundarios también es un punto débil. Aunque los protagonistas principales reciben un desarrollo adecuado, algunos personajes tienen roles limitados o poco explorados. Esto es común en películas con un elenco amplio, pero en este caso se nota especialmente debido a la cantidad de elementos narrativos que la película intenta manejar al mismo tiempo. Otro aspecto negativo es la previsibilidad de ciertos elementos de la trama. Aunque la película introduce nuevos personajes y conflictos, algunas partes de la historia siguen estructuras bastante familiares dentro del género de aventuras familiares. Esto no significa que la película sea poco entretenida, pero sí reduce el factor sorpresa en algunos momentos. A pesar de estos puntos débiles, la película mantiene un nivel de entretenimiento alto gracias a su energía constante y su enfoque en la acción. Las escenas de combate entre Sonic y Shadow son particularmente destacables, ya que combinan efectos visuales con carga emocional. Estas secuencias representan uno de los mayores logros de la película, tanto a nivel técnico como narrativo. El trabajo de los actores de voz también es un punto positivo importante. Jim Carrey, como Dr. Robotnik, aporta una energía caótica que contrasta con los momentos más serios de la historia. Su interpretación sigue siendo uno de los elementos más reconocibles de la franquicia y ayuda a mantener el tono divertido de la película, incluso en escenas más tensas. En términos de construcción del universo, la película también logra avanzar la historia general de la franquicia, lo que puede considerarse un punto positivo. Introduce nuevos elementos que amplían el mundo de Sonic y preparan el terreno para futuras entregas. Esto es importante para los fans que siguen la saga, ya que ofrece continuidad y desarrollo a largo plazo. Sin embargo, esta expansión del universo también puede verse como un punto negativo si se considera que la película a veces prioriza la construcción futura sobre el desarrollo completo de su propia historia. En algunos momentos, parece que ciertos elementos están diseñados más para preparar futuras películas que para resolver completamente la narrativa actual. En conclusión, la película Sonic the Hedgehog 3 presenta una combinación de fortalezas y debilidades que la convierten en una entrega sólida pero no perfecta dentro de la franquicia. Entre sus puntos positivos destacan el desarrollo de personajes, la calidad visual, la introducción de Shadow y la dinámica del equipo principal. Entre sus puntos negativos se encuentran el exceso de subtramas, el ritmo irregular,
la previsibilidad de algunos elementos y la dependencia ocasional del CGI. A pesar de sus defectos, la película sigue siendo una experiencia entretenida y emocionalmente efectiva para los fans de la saga y para el público general. Con actuaciones destacadas de Ben Schwartz, Idris Elba, Keanu Reeves, Jim Carrey, James Marsden y Tika Sumpter, logra consolidarse como una continuación digna que, aunque imperfecta, cumple su objetivo principal: entretener y expandir un universo cinematográfico que sigue creciendo. Uno de los desafíos más complejos es la interacción entre actores humanos como James Marsden y Tika Sumpter con personajes digitales. Para que esta interacción sea creíble, se utilizan referencias físicas en el set, como marcadores, pelotas de seguimiento o dobles de acción. Posteriormente, los personajes digitales se insertan en la escena con precisión milimétrica, respetando la iluminación, la perspectiva y el movimiento de cámara. La captura de movimiento también juega un papel importante en la construcción de las animaciones. Aunque Sonic, Tails, Knuckles y Shadow son personajes estilizados, muchos de sus movimientos básicos están inspirados en actuaciones humanas reales. Esto permite que sus gestos sean más naturales y expresivos, evitando que se sientan completamente artificiales. El trabajo de composición final es lo que une todos estos elementos. Los compositores digitales combinan capas de imágenes, actores reales, personajes CGI, efectos de partículas, iluminación adicional y correcciones de color. Este proceso es extremadamente detallado, ya que cualquier error en la integración puede romper la ilusión de realidad. La meta es que el espectador no distinga dónde termina lo real y dónde comienza lo digital. La película también utiliza mejoras en simulación de pelaje, especialmente en Sonic y Tails. Cada hebra de pelo es calculada en relación con el movimiento, la gravedad y la velocidad del viento. Esto es especialmente importante en escenas de alta velocidad, donde el pelaje debe reaccionar de manera natural sin perder legibilidad visual. La película Sonic the Hedgehog 3 es el resultado de un trabajo creativo colectivo en el que la dirección y la escritura juegan un papel fundamental para mantener la coherencia de una franquicia que ha evolucionado desde una propuesta ligera de acción y comedia hacia un universo cinematográfico más amplio y emocionalmente complejo. En el centro de este proceso se encuentra el director Jeff Fowler, quien ha sido una figura constante en la trilogía, así como los guionistas Pat Casey y Josh Miller, acompañados en distintas etapas creativas por otros colaboradores del equipo de escritura. Juntos, han dado forma a una historia que combina acción, humor, desarrollo emocional y expansión del universo de Sonic. El papel de Jeff Fowler como director es especialmente importante porque no solo dirige esta tercera entrega, sino que también ha sido responsable de establecer el tono visual y narrativo desde la primera película de la saga. Su enfoque se basa en equilibrar la fidelidad al material original de los videojuegos, con una adaptación cinematográfica accesible para el público general. Fowler entiende que Sonic no puede funcionar únicamente como una adaptación literal, sino como una reinterpretación que respete la esencia del personaje mientras lo adapta a un formato híbrido entre animación, CGI y acción real. En esta tercera película, su dirección se vuelve más ambiciosa, ya que debe manejar una historia con mayor carga emocional y un elenco más amplio de personajes. Uno de los aspectos más destacados del trabajo de Fowler es su capacidad para coordinar la interacción entre personajes digitales y actores reales. En una producción como esta, el director no solo trabaja con actores tradicionales, sino también con personajes generados por computadora que requieren una planificación técnica extremadamente precisa. Sonic, interpretado vocalmente por Ben Schwartz, Knuckles con la voz de Idris Elba, Tails con la voz de Colleen O'Shaughnessy y Shadow con la voz de Keanu Reeves no están físicamente presentes en el set de la misma forma que los actores humanos, lo que obliga a Fowler a dirigir escenas donde la imaginación y la planificación visual son esenciales.
Fowler utiliza técnicas de dirección que incluyen referencias visuales en el set, marcadores físicos y previsualizaciones digitales para asegurar que los actores humanos como James Marsden y Tika Sumpter puedan interactuar de manera creíble con personajes que serán añadidos en postproducción. Este tipo de dirección requiere una comprensión profunda del ritmo cinematográfico y de cómo se construye la emoción en escenas donde parte de los elementos no están presentes físicamente durante el rodaje. En esta tercera entrega, Fowler también asume el reto de equilibrar el tono de la película. Mientras que las dos primeras entregas se centraban más en la introducción del mundo de Sonic y en la construcción de relaciones básicas entre personajes, esta película introduce temas más oscuros y complejos, especialmente a través del personaje de Shadow. Esto obliga al director a encontrar un equilibrio entre el humor característico de la saga y momentos de mayor intensidad emocional. Fowler opta por mantener el humor como una constante, pero lo utiliza de manera más estratégica, permitiendo que los momentos dramáticos tengan mayor impacto. En cuanto al trabajo de los guionistas Pat Casey y Josh Miller, su contribución es clave para dar continuidad narrativa a la trilogía. Ambos han estado involucrados en el desarrollo del universo desde las primeras películas, lo que les permite entender la evolución de los personajes y la dirección general de la franquicia. Su estilo de escritura combina diálogos rápidos, humor contemporáneo y estructuras narrativas accesibles, diseñadas para atraer tanto a fans de los videojuegos como a nuevos espectadores. El proceso de escritura de esta película implica un desafío importante: introducir nuevos personajes relevantes como Shadow sin romper el equilibrio narrativo establecido en las entregas anteriores. Casey y Miller deben asegurarse de que la historia no dependa únicamente de la novedad del personaje, sino que también mantenga el desarrollo de Sonic, Tails y Knuckles como núcleo emocional. Esto se logra mediante una estructura narrativa que entrelaza varias tramas: el conflicto interno de Sonic, la amenaza de Shadow y la presencia constante de fuerzas externas que buscan controlar o explotar la energía del universo. Los guionistas también trabajan estrechamente en la construcción del personaje de Shadow, que en esta película tiene un enfoque más trágico y complejo. Su escritura no lo presenta como un villano tradicional, sino como una figura moldeada por el dolor y la manipulación. Este enfoque requiere un equilibrio delicado, ya que el personaje debe ser lo suficientemente amenazante para funcionar como antagonista, pero también lo suficientemente humano para generar empatía en el público. Casey y Miller logran esto mediante diálogos contenidos, flashbacks emocionales y una progresiva revelación de su pasado. El desarrollo de Sonic como personaje también es un punto central del guión. Los escritores exploran su evolución desde un héroe impulsivo hacia una figura más reflexiva que comienza a cuestionar sus decisiones. Esta transformación no ocurre de forma repentina, sino que se construye a través de interacciones con otros personajes y situaciones que ponen a prueba sus creencias. Ben Schwartz, como voz de Sonic, interpreta estos cambios con matices que reflejan el crecimiento emocional escrito por Casey y Miller. El trabajo de los guionistas también incluye la expansión del universo narrativo. La película introduce conceptos relacionados con la energía del caos, la tecnología avanzada y las consecuencias del pasado, especialmente en relación con el Dr. Robotnik, interpretado por Jim Carrey. Aunque Robotnik no siempre es el foco principal, su presencia narrativa sigue siendo importante como elemento de conexión entre las distintas películas. Casey y Miller utilizan su personaje para mantener la continuidad temática de la saga, especialmente en lo relacionado con la obsesión por el poder y la tecnología. Otro aspecto importante del guión es la dinámica entre los personajes principales. Sonic, Tails y Knuckles no solo funcionan como un equipo de acción, sino también como una representación de diferentes formas de pensamiento: velocidad e impulsividad, inteligencia y estrategia, fuerza y determinación.
Esta dinámica es cuidadosamente construida por los guionistas para permitir tanto momentos de comedia como de desarrollo emocional. Cada personaje tiene un papel narrativo claro, lo que evita que la historia se centre demasiado en uno solo de ellos. La colaboración entre Jeff Fowler y los guionistas es esencial para el éxito de la película. Fowler aporta la visión visual y el control del ritmo cinematográfico, mientras que Casey y Miller estructuran la narrativa y los diálogos. Este trabajo conjunto se basa en un proceso constante de revisión, en el que el guión se adapta a las necesidades de producción, efectos visuales y tono general de la película. En una producción de este tipo, el guión no es un documento fijo, sino una herramienta viva que evoluciona durante todo el proceso de filmación y postproducción. Otro elemento importante es cómo el equipo creativo maneja la transición entre escenas de acción y momentos emocionales. El guión debe permitir que la película fluya sin sentirse fragmentada, lo que requiere una estructura cuidadosamente diseñada. Fowler, junto con los escritores, asegura que cada secuencia de acción tenga un propósito narrativo y que cada momento emocional esté respaldado por eventos previos que le den peso. El estilo general de la escritura también se caracteriza por su accesibilidad. Casey y Miller escriben pensando en un público amplio, lo que significa que el lenguaje es sencillo pero efectivo, y los diálogos están diseñados para ser claros y dinámicos. Sin embargo, esto no significa que la historia sea superficial. Al contrario, la simplicidad del lenguaje permite que los temas emocionales y las relaciones entre personajes sean más fáciles de seguir para audiencias de todas las edades. En términos de dirección, Fowler también presta especial atención al ritmo de la película. La combinación de escenas rápidas de acción con momentos de pausa emocional requiere un control preciso del tiempo narrativo. Cada escena debe contribuir al avance de la historia sin sobrecargar al espectador. Esto es especialmente importante en una película con múltiples personajes y subtramas, donde el riesgo de dispersión narrativa es alto. En conclusión, el éxito de Sonic the Hedgehog 3 se debe en gran parte a la colaboración entre el director Jeff Fowler y los guionistas Pat Casey y Josh Miller, quienes logran construir una historia coherente dentro de un universo en expansión. Su trabajo conjunto permite equilibrar acción, humor y emoción, al mismo tiempo que introducen nuevos elementos narrativos sin perder la esencia de la franquicia. Con el apoyo de un elenco que incluye a Ben Schwartz, Idris Elba, Keanu Reeves, Jim Carrey, James Marsden y Tika Sumpter, la película se convierte en una producción donde la dirección y la escritura no solo construyen la historia, sino que definen el tono, la identidad y la evolución de todo el universo cinematográfico de Sonic. La música y el BGM, Background Music o banda sonora de fondo, de la película Sonic the Hedgehog 3 juegan un papel esencial en la construcción de la identidad emocional y energética del filme. En una franquicia donde la velocidad, la acción y la emoción son elementos centrales, la música no funciona solo como acompañamiento, sino como un motor narrativo que refuerza cada escena, cada personaje y cada transición dramática. La banda sonora ayuda a unir el mundo humano con el universo digital de Sonic, creando una experiencia inmersiva que combina nostalgia, modernidad y una fuerte carga emocional. El compositor principal de la película es Tom Holkenborg, también conocido en la industria musical como Junkie XL. Su estilo se caracteriza por una mezcla de orquestación épica, percusión intensa y elementos electrónicos, lo que lo convierte en una elección ideal para una película que combina ciencia ficción, acción rápida y momentos emocionales. Holkenborg ya ha trabajado en grandes producciones de acción, y en esta entrega su trabajo se vuelve aún más complejo debido a la necesidad de diferenciar musicalmente a varios personajes y tonos narrativos dentro de la misma historia. Uno de los elementos más importantes del BGM en esta película es la creación de temas musicales específicos para cada personaje principal. Sonic, interpretado vocalmente por Ben Schwartz,
Tiene una identidad musical basada en ritmos rápidos, sintetizadores brillantes y melodías ascendentes que reflejan su energía, optimismo y velocidad. Su tema musical suele acompañar escenas de movimiento rápido, persecuciones y momentos de acción heroica, reforzando la sensación de libertad y dinamismo que caracteriza al personaje. En contraste, el personaje de Shadow, interpretado vocalmente por Keanu Reeves, cuenta con una identidad musical mucho más oscura y pesada. Su tema utiliza bajos profundos, percusión lenta y elementos electrónicos distorsionados que transmiten tensión, misterio y conflicto interno. La música asociada a Shadow no solo acompaña sus apariciones, sino que también ayuda a construir su presencia emocional antes incluso de que hable o actúe. Esto es un recurso narrativo muy importante, ya que la música anticipa su naturaleza trágica y compleja. El uso del BGM en las escenas de acción es uno de los aspectos más destacados de la película. Durante las secuencias de velocidad extrema de Sonic, Hulkenborg utiliza capas de sonido que incluyen percusión acelerada, sintetizadores pulsantes y efectos digitales que imitan la sensación de movimiento continuo. Estas composiciones están diseñadas para sincronizarse con la animación CGI, de modo que cada aceleración, salto o giro del personaje tenga un impacto musical correspondiente. Esto crea una experiencia audiovisual integrada donde la música y la imagen funcionan como una sola unidad. En las escenas de combate entre Sonic y Shadow, la banda sonora alcanza su máxima intensidad. Aquí, el compositor combina los temas de ambos personajes, creando una especie de duelo musical donde los motivos de Sonic y Shadow se enfrentan entre sí. Esta técnica no solo refuerza la acción en pantalla, sino que también subraya el conflicto ideológico entre los personajes, la esperanza y la conexión frente al dolor y la soledad. La música se convierte así en un lenguaje narrativo paralelo que expresa lo que los diálogos no siempre pueden decir. Otro elemento importante del BGM es el uso de temas emocionales más suaves para los momentos de desarrollo de personajes. Cuando Sonic reflexiona sobre su identidad o interactúa con James Marsden y Tika Sumpter, la música se vuelve más melódica, con instrumentos de cuerda y piano que aportan calidez y profundidad emocional. Estos momentos permiten al espectador conectar con el lado más humano de la historia, incluso en un universo dominado por personajes digitales y acción fantástica. La relación entre Sonic y sus amigos Tails y Knuckles también tiene su propio tratamiento musical. Tails, interpretado vocalmente por Colin O'Shaughnessy, suele estar acompañado por sonidos más ligeros y tecnológicos, que reflejan su inteligencia y su afinidad con la ciencia. Knuckles, interpretado por Idris Elba, tiene un acompañamiento musical más rítmico y pesado, basado en percusión tribal y sonidos de impacto, lo que refuerza su fuerza física y su naturaleza guerrera. Estos contrastes musicales ayudan a definir la personalidad de cada personaje sin necesidad de explicaciones verbales. El trabajo de Tom Hulkenborg también destaca en la forma en que utiliza la música para construir tensión narrativa. En escenas donde la amenaza de Shadow o del Dr. Robotnik, interpretado por Jim Carrey, se vuelve más intensa, la música introduce patrones repetitivos y disonantes que generan incomodidad y expectativa. Este tipo de composición es clave para mantener al público en estado de alerta, especialmente en una película que depende tanto de la acción y el ritmo constante. La banda sonora también incorpora elementos de nostalgia, especialmente a través de referencias musicales sutiles a los videojuegos originales de Sonic. Estos elementos no siempre son evidentes, pero aparecen en forma de motivos melódicos o sintetizadores que recuerdan a la música clásica de los juegos de Sega. Esto crea una conexión emocional con los fans de larga data, al mismo tiempo que introduce estos sonidos a nuevas audiencias dentro de un contexto cinematográfico moderno. En las escenas más dramáticas relacionadas con Shadow, la música juega un papel especialmente importante en la construcción de su historia de fondo.
A medida que se revelan detalles de su pasado, la banda sonora incorpora cuerdas tristes, notas largas y silencios estratégicos que enfatizan su sufrimiento. En estos momentos, la música no busca la acción, sino la introspección, permitiendo que el espectador sienta el peso emocional del personaje. El proceso de composición del BGM en una película como esta no es lineal, sino que se desarrolla en paralelo con la edición y los efectos visuales. Holkenborg trabaja estrechamente con el director Jeff Fowler para asegurarse de que cada escena tenga el impacto emocional adecuado. Esto significa que la música se ajusta constantemente a los cambios en el montaje, el ritmo y la duración de las secuencias. Uno de los mayores desafíos del BGM en esta película es mantener la coherencia musical en una historia que cambia constantemente de tono. La película alterna entre comedia ligera, acción intensa y drama emocional, lo que requiere una banda sonora flexible capaz de adaptarse a todos estos estilos sin perder identidad. Holkenborg logra esto mediante el uso de motivos recurrentes que aparecen en diferentes variaciones según el contexto emocional. El sonido de la velocidad es otro elemento clave en la música de la película. En lugar de simplemente acompañar las escenas de acción, la música ayuda a definir la velocidad de Sonic. Esto se logra mediante ritmos que aceleran progresivamente, capas de sintetizadores que aumentan en intensidad y efectos de sonido que se fusionan con la música. El resultado es una sensación de movimiento constante que refuerza la identidad del personaje. En cuanto a la mezcla de sonido, la integración entre música, efectos y diálogo es extremadamente cuidadosa. En una película con tanta acción, es importante que la música no opaque los efectos visuales ni las voces de los personajes. Por eso, el equipo de sonido trabaja para equilibrar cada elemento, asegurando que la experiencia auditiva sea clara incluso en las escenas más caóticas. La banda sonora también juega un papel importante en la construcción del clímax de la película. Durante la batalla final, todos los temas principales se combinan en una composición épica que representa la convergencia de todos los conflictos narrativos. Sonic, Shadow, Knuckles y Tails tienen sus motivos musicales entrelazados, creando una sensación de cierre emocional y narrativo. En conclusión, la música de Sonic the Hedgehog 3 es un componente esencial que eleva la película más allá de una simple producción de acción familiar. El trabajo de Tom Holkenborg aporta profundidad emocional, energía dinámica y cohesión narrativa a través de una banda sonora cuidadosamente construida. Combinada con las interpretaciones de Ben Schwartz, Idris Elba, Keanu Reeves, Jim Carrey, James Marsden y Tika Sumpter, la música se convierte en un elemento narrativo fundamental que define el tono, la emoción y la identidad de toda la película. El final de la película Sonic the Hedgehog 3 está construido como una conclusión emocional y de acción que cierra el conflicto principal mientras deja abiertas varias posibilidades para el futuro del universo cinematográfico. No es un cierre totalmente definitivo, sino un desenlace que combina resolución, sacrificio emocional, reconciliación parcial y la sensación de que el mundo de Sonic sigue evolucionando. El clímax final gira principalmente en torno a la confrontación entre Sonic y Shadow, con la intervención del resto del equipo y las consecuencias del uso de la energía del caos como elemento central. En la etapa final de la historia, el conflicto entre Sonic, interpretado vocalmente por Ben Schwartz, y Shadow, interpretado vocalmente por Keanu Reeves, alcanza su punto más intenso. Ambos personajes se enfrentan no solo físicamente, sino también ideológicamente. Sonic representa la idea de que el dolor no define el destino de una persona, mientras que Shadow ha vivido gran parte de su existencia convencido de que la pérdida y la traición determinan inevitablemente quién eres. Esta confrontación filosófica se convierte en el núcleo del desenlace. La batalla final ocurre en un entorno donde la energía del caos ha sido liberada de manera inestable, generando una situación crítica para el planeta.
Esta energía no solo amplifica los poderes de los personajes, sino que también amenaza con desestabilizar la realidad misma si no se controla. El equipo formado por Sonic, Tails y Knuckles, interpretados vocalmente por Ben Schwartz, Colleen O'Shaughnessy y Idris Elba, trabaja en conjunto para intentar contener la situación mientras Sonic se enfrenta directamente a Shadow. Durante el combate final, la película utiliza una mezcla de acción física y visualización emocional. Cada golpe entre Sonic y Shadow no es solo una acción de combate, sino una representación de sus conflictos internos. Sonic intenta constantemente llegar a la parte emocional de Shadow, apelando a su humanidad y a los recuerdos que aún lo atan a su pasado. Shadow, por su parte, responde con resistencia y agresividad, impulsado por el dolor acumulado y la manipulación de su propia historia. A medida que la batalla avanza, la energía del caos comienza a volverse más inestable, afectando el entorno y poniendo en riesgo no solo a los combatientes, sino también a la estructura del mundo alrededor de ellos. En este punto, la intervención de James Marsden y Tika Sumpter como Tom y Maddie Wachowski se vuelve importante desde el punto de vista emocional, ya que representan el vínculo humano que conecta a Sonic con la idea de familia y pertenencia. Aunque no participan directamente en la batalla física, su presencia refuerza el mensaje emocional del clímax. Uno de los momentos más importantes del final ocurre cuando Sonic logra romper parcialmente la barrera emocional de Shadow. A través de la conexión entre sus recuerdos y la energía del caos, Sonic muestra a Shadow fragmentos de su pasado, ayudándolo a recordar que su identidad no está completamente definida por el dolor. Este momento no es una transformación inmediata, sino un punto de inflexión donde Shadow comienza a cuestionar su propia percepción de la realidad. El sacrificio emocional es un elemento clave del desenlace. En lugar de destruirse mutuamente, la confrontación se convierte en una oportunidad de entendimiento. Shadow comienza a mostrar signos de conflicto interno, dudando de su propósito y de las verdades que le han sido impuestas. Este cambio gradual es importante porque evita un final simplista de héroe vence villano, y en su lugar propone una resolución más compleja y emocional. Mientras tanto, Tails utiliza su inteligencia para intentar estabilizar la energía del caos, trabajando en segundo plano para evitar que la situación se convierta en una catástrofe global. Su papel es fundamental porque representa la parte estratégica del equipo, complementando la acción directa de Sonic y la fuerza de Knuckles. Knuckles, por su parte, actúa como soporte físico en la batalla, protegiendo a sus compañeros y enfrentando las amenazas físicas generadas por la inestabilidad energética. El punto culminante del final ocurre cuando Sonic toma una decisión arriesgada. En lugar de derrotar a Shadow mediante la fuerza, intenta salvarlo emocionalmente. Este acto representa la esencia del desarrollo del personaje a lo largo de la trilogía. Sonic ya no es solo un héroe impulsivo, sino alguien que entiende que la verdadera victoria no siempre significa derrotar al enemigo, sino comprenderlo. Esta decisión cambia el rumbo del desenlace. Shadow, interpretado vocalmente por Keanu Reeves, finalmente comienza a recordar la verdad sobre su pasado, lo que debilita su resistencia emocional. Sin embargo, su conflicto interno no se resuelve completamente en ese momento. La película deja claro que su proceso de redención es gradual y que no puede cambiar instantáneamente su visión del mundo. Aún así, el hecho de que dude marca una diferencia importante en su destino. En paralelo, el Dr. Robotnik, interpretado por Jim Carrey, tiene una influencia indirecta en el desenlace. Aunque no siempre está en el centro de la batalla final, su legado tecnológico y su manipulación de la energía del caos han contribuido a la crisis. Su presencia simboliza el peligro de la obsesión científica sin límites éticos, y su impacto se siente en el desarrollo del conflicto final. Cuando la energía del caos alcanza su punto crítico, el equipo logra estabilizar parcialmente la situación gracias al trabajo conjunto de Sonic, Tails y Knuckles.
Esta cooperación es fundamental, ya que representa la evolución del equipo desde una alianza improvisada hacia una unidad completamente sincronizada. La combinación de velocidad, inteligencia y fuerza permite evitar una catástrofe global. El desenlace no termina con una victoria absoluta ni con una derrota clara de Shadow. En cambio, la película opta por un final abierto en el que Shadow sobrevive, pero en un estado de transformación emocional. No es completamente un enemigo ni completamente un aliado, sino un personaje en transición. Este tipo de final sugiere que su historia continuará en futuras entregas. Sonic, por su parte, emerge del conflicto con un crecimiento emocional significativo. El final refuerza la idea de que ha aprendido a enfrentar no solo amenazas externas, sino también conflictos emocionales complejos. Su relación con Shadow le permite entender que el dolor no siempre define a los demás y que la empatía puede ser una herramienta tan poderosa como la velocidad. El cierre de la película también incluye momentos más tranquilos entre Sonic y la familia Wachowski. Estas escenas sirven como contraste después de la intensidad del clímax, mostrando la importancia del hogar y la estabilidad emocional para el protagonista. Tom y Maddie representan el ancla que mantiene a Sonic conectado con un sentido de pertenencia. Finalmente, el epílogo sugiere la continuación del universo narrativo. Aunque el conflicto principal se ha resuelto en términos inmediatos, quedan elementos abiertos relacionados con la energía del caos, la tecnología antigua y el futuro de Shadow. Esto prepara el terreno para nuevas historias dentro de la franquicia, manteniendo la expectativa del público. En conclusión, el final de Sonic the Hedgehog 3 es una mezcla de acción, emoción y desarrollo de personajes. No ofrece una resolución cerrada tradicional, sino un cierre que enfatiza el crecimiento emocional de Sonic, la transformación incompleta de Shadow y la importancia del trabajo en equipo. Con actuaciones vocales destacadas de Ben Schwartz, Keanu Reeves, Idris Elba y la participación del elenco humano como James Marsden y Tika Sumpter, el desenlace logra equilibrar espectáculo visual con una conclusión emocionalmente significativa que deja la puerta abierta a futuras historias. La música y el BGM, Background Music o banda sonora de fondo, de la película Sonic the Hedgehog 3 juegan un papel esencial en la construcción de la identidad emocional y energética del filme.